buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa especial en la radio social labarandilla.org, la voz de la diversidad, y sobre todo a este programa que es de la taba al astrágalo, con profesionales de la Clínica Centro. Soy José Manuel Dolader y hoy pues vamos a aprender cosas muy interesantes sobre la artritis, la artrosis, qué diferencia hay entre ellas, y para eso tenemos, pues esto sí que es una invitada de lujo, a la doctora Isabel Guillén. Isabel, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Pues aprendiendo aquí de cartílagos y de cosas, ¿no? Creo yo. Voy a contar muy rápidamente, no voy a contar todas las cosas que hacen, ni tu currículum, porque no vamos a acabar nunca. Y nos interesa ir, que hoy queremos hablar de muchas cosas. Y sé que a la una me has dicho, José Manuel, que a la una tenemos una rueda de prensa ahí en la Clínica Centro, con lo cual vamos a ir. Simplemente voy a decir, la doctora Isabel Guillén es la jefa de la unidad de cartílago, experta en todas las patologías relacionadas con el cartílago articular. Condropatía. Bueno, pone más cosas, pero ¿qué es la condropatía, Isabel? Y así luego voy presentando más, porque hay muchos oyentes que lo sabrán, pero otros no tenemos ni idea. La condropatía es una lesión del cartílago de las articulaciones. El cartílago es un tejido que recubre los huesos en las articulaciones. Y es un tejido muy especial, pues para empezar, porque es un tejido que no duele, entonces nos protege a nuestros huesos en las articulaciones. Cuando falta el cartílago es cuando empiezan los dolores, porque empieza a transmitir la carga al hueso y el hueso es el que duele. Entonces, las condopatías, lo que pasa es que puede ser una condopatía grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, y dependiendo del grado que tengas, pues es más grave o menos. Y luego también yo le explico mucho a mis pacientes que ya no solamente que tú, porque muchas veces me vienen preocupados, tengo una condopatía grado 4, digo, ya, pero ¿dónde? ¿Y qué extensión tiene? Porque si tienes una condopatía grado 4 de 3 milímetros, pues no hay ningún problema. Pero si tienes una condopatía grado 4 de 2 centímetros, pues ya tenemos un problema, ¿no? O si es en la cara externa de la rótula, que van peor. O sea que no es tan importante la condopatía en sí, sino dónde está esa condopatía, qué extensión tiene esa condopatía y qué grado tiene, ¿no? Y todo eso es lo que tenemos que investigar para poder, bueno, pues tratar al paciente de la mejor forma posible. ¡Ay, cuántas cosas! Osteocondritis disecante. Toma ya, vaya nombre le habéis puesto, quien fuera. A ver, la osteocondritis disecante es diferente, es una enfermedad. Es una enfermedad en la que se produce un daño como si fuera un cráter dentro de una articulación, y ese cráter está afectado tanto el cartílago como el hueso. Es como si hubiéramos pegado un bocado a la articulación. Entonces, te falta hay un agujero en la articulación y ese fragmento puede estar o pegado a la lesión o puede desprenderse. Si se desprende, el problema que hay es que te queda un boquete en la articulación y ese boquete pues va a producir pues una alteración en la articulación con dolor, derrames y con incapacidad. Entonces, eso lo tenemos que solucionar, o sea, tenemos que rellenar ese boquete que se ha formado tanto de hueso como de cartílago. No es una enfermedad solo de cartílago, sino es que es de hueso y de cartílago, y se da en gente joven. Es el problema, que suelen ser chicos entre 15 y 20 años. ¿Por un golpe, por un mal uso del deporte o por naturaleza, que no se sabe? Pues no se sabe la causa. Las osteoconditis disecantes no son por golpes. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú puedes tener una osteoconditis disecante y no saberlo, y te das un golpe y entonces despiertas. Yo digo que despiertas un poco a la bestia, ¿no? O sea, tenías la osteoconditis disecante y estabas perfecto y no te dolía nada, y tienes un golpe en la rodilla o en el tobillo, que es donde son más frecuentes, y entonces empieza a molestar, o tras un esguince de tobillo empieza a molestar, a tener síntomas, porque ese fragmento, que a lo mejor sí que estaba sujeto, se ha desprendido. La causa no se sabe, entonces es una causa que dicen que es idiopática. También se ven niños que crecen como muy rápido, que son chiquititos y de repente en poco tiempo pegan un estirón, ¿no? Y puede verse influenciado por eso. Bueno, artrosis, pero bueno, antes de hablar de artrosis de rodilla, artrosis de tobillo, vamos a dar una aclaración. Artritis y artrosis, ¿es lo mismo? Porque el nombre se parece, cuéntanos. No, a ver, la artritis es una inflamación de una articulación, es itis, siempre es inflamación, y articulación, entonces es la inflamación de una articulación. A ti se te puede inflamar una articulación por muchas causas, porque te hayas dado un golpe, porque seas reumático o porque tengas artrosis. Entonces, la artritis es una inflamación de la articulación de la causa que sea. Y luego la artrosis no, la artrosis es una enfermedad articular que es degenerativa, que progresa, que yo siempre digo a mis pacientes, o sea, la artrosis va a ir a peor, nunca va a mejor. Lo que pasa es que puede progresar a 100 por hora o a 20 por hora. Entonces, muchas veces lo que hacemos es cuidar a los pacientes para que, como dice el doctor Guillén, sean unos buenos artrósicos, ¿no? Que no tengan tanto dolor.
Y luego se caracteriza sobre todo esta enfermedad de la artrosis por una pérdida del cartílago, por una alteración en la remodelación ósea y hay una debilidad muscular de ese miembro. Entonces, la artrosis puede causar inflamación de la articulación, con lo cual puede haber una artrosis con artritis, pero no todas las artritis son artrosis. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. No, la conclusión es que como alguien venga y me diga, no sé si tengo artritis o artrosis, le diré, más vale que sea artritis. Exacto. Eso es lo mejor, ¿no? Vale, pues exacto. Una vez aclarado ese pequeño punto que es interesante por el nombre, veo aquí dentro, y luego vamos a hablar de cosas más curiosas, pero veo también especialista, como decía, en artrosis de rodilla, artrosis de tobillo. De entrada, esto se produce por un mal uso, por degeneración, por temas de huesos, para aprender un poquito, si te parece, Isabel, y luego vamos profundizando. A ver, la artrosis en general es una enfermedad degenerativa, ¿vale? Entonces, como es una enfermedad degenerativa, se da más en gente mayor que en gente joven. Ahora bien, hay unas artrosis que son debidas a traumatismos, entonces se puede dar en gente joven, es decir, paciente que ha tenido una fractura de tobillo y que ese tobillo degenera una artrosis. ¿Por qué? Pues porque tras la fractura pues se ha producido una degeneración de la articulación. Yo, fíjate, José Manuel, me vais a entender, porque yo creo que esto es un ejemplo que le pongo a mis pacientes y se entiende muy bien. A ti se te cae una manzana al suelo y se puede romper o no. Pero si tú la pones en el frutero, mañana hay una zona que está negra. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura en una articulación, no solamente es la fractura que has tenido, sino que hay una zona de contusión alrededor que hace que esa articulación, esas células que han sufrido ese traumatismo, a lo mejor no se regeneren lo suficiente y esa articulación acabe en una artrosis. ¿Por qué? Porque esa articulación va a ir degenerando. Entonces, esas son las artrosis postraumáticas o postraumatismo, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente son las artrosis degenerativas. En la rodilla es mucho más frecuente que en el tobillo, y el tobillo, la artrosis habitualmente es o postraumática, o sea, después de fracturas de tobillo, o también esguinces de tobillo. Hay mucha gente que te viene diciendo, he tenido a lo mejor en mi vida 20 esguinces de tobillo, 30 esguinces, porque son gente que tiene los tobillos muy inestables, y claro, ese movimiento que estás continuamente pim pam, que se te va el tobillo, al final produce un desgaste de la articulación. En la rodilla, no, en la rodilla habitualmente las artrosis suelen ser degenerativas, pueden ser postraumáticas por una fractura y también son muy frecuentes tras lesiones de ligamento cruzado anterior o de menisco. El menisco es una almohadilla perfecta para cuidar nuestra rodilla y cuando quitamos los meniscos es mucho más probable que ese paciente tenga artrosis avanzada. O sea, esos jugadores de fútbol que a muchos jóvenes por golpe le dicen, no, me han hecho mal, o sea, mal, ¿no? A ver, hombre, esto es como todo. Lo ideal es que no te rompas el menisco. Si te lo rompes, pues claro, tienes que quitar un poquito, pero ya, si el menisco es una almohada y quitas un trocito, pues menos almohada tienes. Cuanto menos quites, mejor. Pero, claro, todo esto va a depender del tipo de rotura que tienes, porque a veces tienes que quitar lo que hay que quitar. Claro, me figuro, Isabel, y luego vamos a ver un vídeo que nos ha preparado aquí el técnico, Diego. Me figuro que hay mucha diferencia de una rotura de menisco de un futbolista. Digo futbolista porque me acuerdo de mi hermano, no por otra cosa. Tiene 72 años y con 20 se lo rompió. ¿Hay mucha diferencia de cómo operaban hace 50 años ahora? Claro que sí, ¿no? Totalmente diferente. Es que antes quitaban los meniscos enteros. O sea, tú aún tenías una rotura de una parte y ya te lo quitaban entero, no te quitaban solo lo roto. Y ahora no, ahora que intentamos quitar solamente lo roto o suturarlo o reanclarlo. O sea, cada vez somos más conservadores. Ha salido un montón de instrumentales nuevos, de técnicas nuevas. ¿Para qué? Para intentar salvar al menisco. Porque sabemos que si no me salvamos el menisco, lo que estamos es dándole pues un problema a la rodilla, a la larga, ¿no? Va a producirse una artrosis. Vamos a hacer una cosa, estamos hablando todo muy interesante, pero vamos a ver un vídeo porque pone aquí también experta, y he dicho voy a buscar yo algo, con Diego digo vamos a buscar algo, cirujana experta en cirugía con asistencia robótica Mako. Pero yo creo que más que explicarlo, vamos a escuchar un vídeo que son 15 minutos, pero nosotros vamos a escuchar 3 minutos, y así nos vamos a dar un poquito la idea y nos termina de concretar qué es esto de Mako, que nos suena macro, pero van a ver nuestros oyentes que no vamos con ello. Nada, 3 minutos. El 13% de la población española sufre artrosis de rodilla y hoy hemos venido a la Clínica Centro de Madrid a comprobar cómo se realiza esta cirugía en un quirófano, pero en esta ocasión con un ayudante de lujo,
un robot de última generación que se llama Mako, que ayuda y hace más segura la operación. Doctora Isabel Guillén Vicente, traumatóloga de la Clínica Centro, ¿en qué consiste la operatividad de Mako? Consiste en un brazo robótico, que es el que va a hacer los cortes al hueso del paciente para colocar la prótesis, y luego también tenemos aquí una pantalla en la que vamos a ir viendo lo que vamos haciendo y cómo va a ser el gap o la longitud o distancia que hay entre el fémur y la tibia. Y luego también tenemos aquí una cámara, que esa cámara lo que va a hacer es ver en todo momento en qué posición está la rodilla y nos va a ir marcando qué es lo que tenemos que hacer, si la alineación está bien, si tenemos una buena congruencia de los ligamentos. Al final, una prótesis de rodilla, nosotros lo que estamos colocando es un material en el extremo del fémur y en el extremo de la tibia, pero eso tiene que estar equilibrado. Yo digo que es como las riendas del caballo, los ligamentos tanto de mediales como laterales tienen que estar equilibrados, y es muy importante ver durante la cirugía cuál es ese equilibrio, y eso nos lo va a ir diciendo el robot, porque va a ir marcándonos, como veis aquí, unos milímetros y unas distancias que tienen que estar al final equilibradas entre la cara externa y la cara interna y entre el fémur y la tibia. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una planificación preoperatoria. Antes de empezar la cirugía hemos hecho un TAC al paciente y junto con el robot hemos hecho ya una planificación de lo que vamos a hacer. Ya sabemos que vamos a colocar el componente 2, el tamaño 2 del fémur, el tamaño 3 de la tibia y un polietileno de 9. Es decir, que nosotros ya antes de empezar la cirugía ya hemos estudiado a este paciente, y debido a su forma de huesos y a su forma de la pierna ya sabemos que es lo mejor para él. Doctora Isabel Guillén, ¿y por qué conoce tan bien la rodilla del paciente este robot? Pues al principio lo que hacemos es el TAC, como os he comentado, antes de la cirugía. Y luego vais a ver cómo durante la cirugía nosotros colocamos unas antenas que van en el fémur y en la tibia, y luego con un puntero táctil vamos marcando puntos que nos va marcando el robot en la superficie tanto del fémur y de la tibia. De esta manera, el robot lo que se va a hacer es una imagen 3D entre la imagen que tiene del TAC previo y la imagen que le vamos a dar nosotros ahora real. Y de esta manera va a hacer una fusión de imágenes y va a hacer una imagen perfecta, tridimensional, de lo que es la rodilla. ¿El robot sustituye al cirujano? No, o sea, al final el que maneja el robot eres tú, ¿no? Pero sí que es verdad que el robot te da mucha fiabilidad. Si veis, por ejemplo, aquí estamos viendo que el componente femoral le vamos a dar 2 grados de flexión, no le vamos a dar ninguna rotación externa, no le vamos a conseguir varo. Es decir, cuando nosotros lo hacemos de manera manual, y como yo os comento, o sea, nosotros llevamos haciendo esto de manera habitual y sin robot muchos años, pero sí que es verdad que a veces pues no sabes si estás colocando una prótesis a 1 grado o a 2 grados de varo o de rotación externa, porque al final el ojo humano no tiene tanta precisión. Y aquí tienes una precisión que estás viendo como estás poniendo el componente femoral, el componente tibial a 0 grados de varo, sin rotación externa, con un slope de 0 y con una flexión de 2, que es lo ideal. Entonces, somos mucho más exactos a la hora de colocar la prótesis. Pero es verdad que si tú no sabes colocar una prótesis, si el cirujano no sabe colocar una prótesis, el robot no te... ¡Ay, cuánto aprendemos! ¡Qué bien que grabó esta operación! Simplemente 3 minutos 34 segundos. Quería ir ver los huesos. Oye, mi pregunta es, ¿en 2 días este ordenador te va a quitar el trabajo, Isabel, o no? Porque cuando ves ahí toda esa tecnología, llama la atención. No, a ver, el robot siempre va a necesitar un cirujano, pero es verdad, José Manuel, que los robots nos hacen ser mejores. Y yo creo que no podemos dar la espalda a la tecnología. Esto es como si todos tenemos un teléfono inalámbrico, ya no tenemos teléfonos con cables. Entonces, el robot ha venido para quedarse y los robots nos van a hacer mejores cirujanos, vamos a ser más precisos y los pacientes van a ir mejor. O sea, el cirujano, es verdad que cuanto más experiencia tenga es mejor, pero el robot nos va a dar una precisión y un mínimo error que yo creo que es fundamental de cara a los pacientes. Entonces, no es que nos vayan a suplir a los cirujanos, pero sí nos va a hacer ser mejores. Lo comentábamos antes, esta diferencia de tantos años. Explícanos, porque lo hemos visto ahí, lo has detallado, pero otra vez, ¿dónde nace este proyecto? ¿Esto de Mako qué es? ¿Qué país lo inventa? ¿Por qué la Clínica Centro lo tiene? Bueno, es una compañía de instrumental quirúrgico, y ya llevan mucho tiempo queriendo usar robots para las cirugías. De hecho, hay un robot que se usa mucho, que hay muchos en España, que es el Da Vinci, que se utiliza para cirugías urológicas, para cirugías ginecológicas y medicina interna.
y es un robot que él, pues unos brazos que tú los gestionas desde una consola y te dan mucha precisión. Y en traumatología, pues las prótesis son una cirugía muy manual, que sí que es verdad que tenemos plantillas y etcétera, pero es una cirugía muy manual y el robot nos hace ser mucho más precisos. Lleva mucho tiempo, en España no hay ningún robot Mako, excepto que tenemos una clínica centro, hemos sido los primeros. Lo tenemos ahora para rodilla, para prótesis de rodilla total. Ahora para septiembre empezamos con rodilla unicompartimental, que llamamos nosotros, que es poner como media prótesis. Si tú tienes más solamente la mitad interna de la rodilla, pues se pone la prótesis de esta mitad interna y del resto se deja. Entonces, esa cirugía que ahora es técnicamente muy difícil para el cirujano, pues el robot nos lo va a facilitar. Y luego de cara al año que viene, pues vamos a obtener también el robot para cadera, para las prótesis de cadera. Y la verdad es que en España y Portugal es el único robot que hay. En Europa hay más centros y cada vez pues se está extendiendo más el uso de robot para las cirugías, porque bueno, pues a nosotros nos hace ser mejores, pero el paciente tiene menos dolor, tiene menos necesidad de sangre, con lo cual hay menos transfusiones y también el paciente se recupera antes, porque si tiene menos dolor al final, José Manuel, pues es un paciente que por la tarde ya le ponemos, si lo operamos por la mañana, por la tarde le ponemos a hacer rehabilitación. Y mi pregunta, Isabel, sería, porque claro, esto tu padre, bueno, no hemos hablado del doctor Guillén, quien creó la Clínica Centro, quien la ha desarrollado y que ahora es una de las clínicas punteras en el mundo y sobre todo a nivel de deporte y sobre todo en España. No hay ningún futbolista conocido que no haya pasado o jugador de baloncesto por la Clínica Centro. Mi pregunta sería, no es por hablar de la Clínica Quirón o del Hospital de la Paz, pero ¿por qué lo tenéis vosotros, Isabel, y no lo tiene la Clínica Quirón o lo tiene el Hospital de la Paz? Digo, ¿por ir a una privada como vosotros o ir a una de sanidad? Bueno, nosotros siempre hemos querido ser un poco pioneros en todo lo que es mejorar la calidad de nuestros pacientes. Es verdad que hemos sido los primeros, también la compañía vino a nosotros, pues bueno, pues yo creo que también tenemos un volumen muy alto de cirugías, de hecho, llevamos colocando cirugías protésicas con robot desde diciembre, llevamos ya 160 casos. Estamos haciendo unos, es que entre Navidades y la pandemia, sí, pero por ejemplo esta semana hacemos 10 cirugías de robot, o sea, tenemos mucho casuística. Claro, eso, que hasta a la compañía le interesa. Claro, hasta la economía en estos casos interesa, claro, es verdad. Claro, pero luego aparte, nosotros siempre llevamos aquí en la clínica luchando por conseguir este robot desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ha costado mucho que legalmente, el robot pudiera entrar en España porque había que hacer una serie de permisos. Nosotros llevamos 3 años detrás del robot, porque en otros países europeos lo tienen desde hace 2 o 3 años. Pero en España no había entrado porque tenía que la agencia española pues dar el visto bueno a pues, una nueva instrumentación de quirófano y no consiguieron autorizar la entrada en España hasta septiembre del año 20. Y entonces nosotros nos llegó en noviembre. Perfecto. O sea, que decir que nosotros llevamos mucho tiempo detrás de él. Pero también te digo, José Manuel, que esto va a ser... O sea, es decir, que en breve va a empezar a muchos grupos, tanto privados como públicos, a tener el robot, porque ya te digo que es muy útil para el cirujano y sobre todo muy útil para el paciente, porque al final si es útil para nosotros es para el resultado del paciente. Oye, una cosa que he leído, esto lo he leído en la cadena SER, que ahí tú pones a SER, cadena SER, investigadores españoles han descubierto que una combinación de 2 medicamentos experimentales revierte los signos celulares y moleculares de la artrosis en ratas. Y en cultivos, bueno, seguiría por ahí, pero prefiero que me lo expliques tú, porque aquí habla de Juan Carlos Izpisúa, un instituto de California, sales tú, ¿qué es esto? A ver, esto de las ratas que hemos visto, hasta ahora yo pensaba que solamente eran pues para medicamentos, si se ponían malos o buenos, pero hasta la artrosis ya, las ratas, ya estáis investigando ahí en la Clínica Centro. Cuéntanos, porque eso me llamó la atención, explícanos qué es esta investigación. A ver, en la Clínica Centro siempre hemos intentado hacer una buena medicina asistencial, tener un buen equipo de docencia, pues somos profesores de universidad, tenemos un máster en traumatología, etcétera, pero también nos gusta mucho que la investigación. Creemos que esas 3 patas debe de tener una clínica, tiene que tener la parte asistencial, pero también la parte de docencia y la parte de investigación. Entonces, cuando empezamos a hacer todo el tema de investigación, pensamos, nosotros al final somos unos investigadores clínicos. O sea, yo no puedo
ponerme a ver la investigación a nivel molecular porque no soy buena, porque no me dedico a ello. Entonces el profesor Guillén pues contactó con el doctor Izpisua. El profesor Izpisua es un español. Él, cuando terminó la carrera de farmacia, se fue yendo por otros países, desde Italia, etcétera, Alemania y tal, y ha acabado en el Instituto Salk de California. El Instituto Salk de California siempre es el segundo o tercer instituto de investigación básica más importante del mundo. O sea que sabéis con quién hablabais, ¿no? De entrada. Sabíamos con quién hablamos, de encima español, Claro. Así que fenomenal. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues tanto el profesor Izpisua como el profesor Guillén tienen una idea muy parecida de lo que es la investigación, y sobre todo nosotros queríamos hacer una investigación translacional. ¿Y qué es eso? O sea, si los investigadores están metidos en su despacho y yo estoy metida en mi consulta, el paciente no se va a beneficiar. Pero si nosotros nos juntamos por el bien del paciente, creo que vamos a sacar buenas cosas. Entonces, el profesor Izpisua, nosotros le contamos qué problemas tenemos con nuestros pacientes en el día a día. Pues mira, necesitamos algo para el cartílago, necesitamos tal. Me decía, bueno, pues vamos a hacer una reprogramación. Mira, eso no lo van a hacer porque tienes que estar el paciente inmunizado y entonces no lo vas a hacer, pero algo que fuera pinchado. O sea, nos hemos juntado dos equipos, cada uno en su parcela, intentando hacer investigación, porque al final esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que la investigación es una de las cosas más importantes y de las que más debemos de invertir, porque al final es lo que nos puede salvar la vida. La verdad es que nunca mejor esta pandemia ha servido para eso, ¿no? Para conocer la importancia de la investigación. De la investigación. Entonces, bueno, pues nosotros teníamos mucha inquietud y, en nuestro caso hemos querido investigar sobre el sistema musculoesquelético. Nosotros somos traumatólogos, investigar el cáncer, pues no sabemos, o el corazón tampoco, pero de esto sí. Y entonces hay dos líneas que hemos querido siempre, que es el cartílago y la artrosis, porque hay que tener en cuenta que el 17% de la población española tiene artrosis. El 17%. 17%. Mucho más en mujeres que en hombres, ¿eh? Las mujeres tienen más artrosis y las localizaciones más frecuentes son las manos, la columna y las rodillas. O sea, quiero decir, y que produce mucha incapacidad y mucho dolor. Oye, me llama la atención. Poder solucionar esto. Sí, ¿perdón? ¿Por qué más mujeres? Tú que llevas tantos años trabajando, ¿alguna pequeña referencia a estas alturas? Día de hoy también es verdad que la mujer vive más que el hombre. Tiene una supervivencia y esto es una enfermedad degenerativa, pues claro. Tenemos más... el jefe siempre dice que hay más viudas que viudos y es verdad, ¿no? O sea, entonces las mujeres al vivir más, pues también tienen más artrosis, porque al final la artrosis, cuanto más mayor seas, al final siempre tienes más. Y luego también el tema hormonal influye mucho en la artrosis. Nosotras las mujeres, con las menopausias, la alteración del calcio, etcétera, también tenemos ahí una fuente mayor de artrosis. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la artrosis? Que realmente no tenemos ningún tratamiento que cure la enfermedad. Ya te he dicho antes, es una enfermedad degenerativa y progresiva. Y necesitamos algo. La curación no puede ser una prótesis. Es verdad que el robot está fenomenal cuando ya lo necesitas, pero lo ideal sería no llenar a la prótesis. La prótesis ya es una sustitución de la articulación. Yo estoy sustituyéndola porque como no puedo hacer nada más, te pongo metal para sustituirla. Claro, lo ideal sería intentar curarla antes de que tengamos que colocar una prótesis. Y entonces, en esa línea, empezamos a investigar. Y entonces fuimos a California con ellos, hicimos un modelo animal en ratas. Claro, teníamos que provocar la artrosis a las ratas, pues cortándoles el ligamento cruzado, quitándole el menisco, pero imagínate las ratas, las rodillas que tenían. Pues fuimos allí a enseñar a los técnicos allí del laboratorio, hicieron un modelo animal de artrosis de ratas, y ya una vez que ya teníamos las ratas con artrosis, entonces dijimos, bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos mejorar esta artrosis o hacer que el cartílago de manera in situ mejore, y empezamos a inyectar factores. Todos hemos oído hablar de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento se usan a destajo y para muchísimas cosas. Y nosotros no estamos de acuerdo en usar los factores de crecimiento como se usan. O sea, cuando a ti te sacan sangre y te sacan tus factores, José Manuel, te están sacando todos tus factores. Los que tienes hoy, que no son los mismos que los vas a tener mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Y dicen, bueno, se lo voy a poner en la rodilla, porque como tienes los factores, dices, ya, pero ¿y qué me estás poniendo? No lo sé. ¿Y cuánto me estás poniendo? No lo sé. Entonces, yo sí que creo en los factores, pero creemos en los factores específicos. Entonces, nosotros lo que hemos querido en este estudio es ver qué factores son buenos para el cartílago y colocar el factor del cartílago. Pero ¿para qué quiero poner yo en la rodilla el factor del hígado? O de la piel.
O a lo mejor al final del cartílago, que es el que quiero, es el que más menos estoy poniendo, porque hoy tú tienes más de hígado que de cartílago. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces nosotros, claro, ha sido una labor muy complicada porque hay tantos factores que ver cuál es el bueno, pues es un poco prueba-error. Entonces ha sido complicado. Pero sí hemos detectado qué factores son buenos para el cartílago. Y inyectados intraarticularmente en las ratas, produce que su cartílago rejuvenezca un poco, o sea, se haga más joven y mejor. Es verdad que no es algo que digas, bueno, ya nunca va a tener artrosis, pero sí mejora el cartílago de manera en la articulación. Lo primero que tengo que decir, tengo un amigo catedrático que un día le decía, qué caro que cobras el tema penalista. Digo, qué caro que cobras. Y dices, que me ha costado mucho ser catedrático. Claro. Entonces, claro, veo que la Clínica Centro es puntera en el mundo, estáis en primera línea, pero claro, es que ahora escuchándote, claro, son inversiones a largo plazo. Me estaba dando cuenta, nos hemos desviado el programa, pero me llama la atención algo tan sencillo. Has empezado a hablar de las ratas, pero eso son meses y meses y tiempos de trabajo. Muchísimo. O sea, por ejemplo, hoy la rueda de prensa que tenemos del músculo, pues es un artículo que el primer artículo que salió sobre el músculo fue en el 2015. Oye, tenemos poca audiencia, porque no nos cuentan, no vamos a levantar a los periodistas, luego nosotros también escribiremos, pero cuéntanos un poco esa novedad. Pues mira, al final cuando tú tienes una lesión muscular, se inicia un proceso de regeneración que va a depender de la activación de células que se llaman progenitoras musculares. Son células que lo que hacen es producir la regeneración del músculo y se encuentran en el tejido muscular. Entonces, con el paso del tiempo, estas células dejan de hacer bien su función y al hacer menos su función, pues el músculo se degenera, se pierde esa función muscular buena. Entonces, con la investigación lo que podemos hacer es acelerar esa activación de esas células para que esas células sigan regenerando el músculo y consigan pues acelerar ese proceso de curación. Entonces, por ejemplo, José Manuel, un futbolista que se rompe el músculo hoy y te dicen, va a estar de baja 3 semanas. Pues con esto se reduce la baja a la mitad. Imagínate la maravilla que es el poder disminuir el tiempo de baja pues de cualquier deportista de élite. Pero es que ya no hay que irnos a los deportistas de élite, José Manuel. Es que en las urgencias de Clínica Centro nosotros tenemos unas urgencias que tenemos unos 150 pacientes diarios de traumatología. De esos pacientes, el 10% al día son lesiones musculares. ¿Por qué se produce una lesión muscular? Para así entender mejor lo que estás explicando. Pues la lesión muscular suele producirse en el deporte o en un esfuerzo o en un traumatismo. Puede ser un golpe brusco o puede ser una carrera que al músculo estás pidiendo y el músculo se termina de romper o un estiramiento excesivo. Pues son muy frecuentes. Cada vez hacemos más deporte y en muchas ocasiones de una manera... Los deportistas de élite yo creo que están como demasiado... O sea, les exiges demasiado. Al final hay muchos partidos, mucha presión y sus músculos se agotan. Y los deportistas no de élite creo que no hacemos bien el deporte. O sea, nosotros nos pasamos toda la semana sentados y el fin de semana lo damos todo. Hacemos 17 partidos. O sea, claro. Entonces... el músculo pues se queja. Pero es que además no solamente sirve para esto, José Manuel, es que también sirve para mejorar la masa y la función muscular de los pacientes mayores. Claro, muy importante. Claro, estaba yo pensando, Isabel, fíjate, está hablando me estaba haciendo la cuenta, ¿no? 150, el 10 por 115, que a cada uno de ellos les dirás, es que no me calientas lo suficiente, ¿no? Pero claro, viene la otra parte que dices, bueno, claro, la Clínica Centro, claro, todas estas investigaciones, grandes deportistas, seguro que todos los días pasa uno de esos que vemos por la televisión, pero claro, es que me paro en esto que has dicho, claro, las personas mayores. No solamente... ¿Cuántas veces un paciente mayor que se ha fracturado la cadera y que le tienes un tiempo inmovilizado, quieto, pues más sentado y tal, luego les cuesta muchísimo recuperar su masa muscular para volver otra vez a activarse? Entonces, esto también funciona para ellos. Si tú activas las células que van a progenitoras musculares que van a hacer que ese músculo se active antes, ¿qué va a pasar? Que esos pacientes también se van a recuperar antes de una lesión muscular. Esa atrofia muscular debida a la cirugía o al traumatismo, o un paciente que ha tenido una neumonía. ¿Qué ha pasado ahora con el COVID? Ha habido gente mayor que ha estado un mes en la UCI. Ese paciente, cuando lo sacas,
está atrofiado muscularmente. El músculo tiene que volver a producirse y a ser fuerte. Y eso lleva su tiempo. Cuanto más mayor eres, pues esas células progenitoras musculares son menores y si tú las activas, pues irá más rápida la curación, ¿no? Claro, incluso si cuando estás en una operación un mes con la pierna escayolada, bueno, ahora ya no es escayola como antes, ¿no? Pero que dices, ¿cómo te ha bajado el volumen del músculo? O sea, esto también que vais a presentar hoy a la una es un trabajo sobre todos estos temas que estamos... Exactamente. Y esto igual, es un trabajo que hemos hecho en ratas también. Y ahora pues tenemos que pasarlo a hacer ensayos clínicos en humanos, tanto de lo del cartílago como lo del músculo. Y la idea es la misma, o sea, intentar conseguir factores que activen nuestras células para que sean mejores, pero factores específicos. No meto todos los factores de crecimiento y a ver qué hacen y a ver qué... Claro, ¿qué es lo que pasa con los factores de crecimiento a día de hoy? Que los resultados son muy dispares, porque como no sabes lo que estás poniendo, claro, si te da la casualidad que has puesto muy bien el del cartílago, pues te puede mejorar un poco, pero si no, pues es que no lo sabes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. De esta manera vas enfocado a la lesión que tiene. Uy, cuántas cosas aprendemos. Oye, una cosa, estoy leyendo aquí. La artrosis afecta a nivel mundial 242 millones de adultos, es el trastorno articular más común en España, afectando a 7 millones de personas. Alguno nos va a estar escuchando de esos 7 millones. Luego, danos unas claves de tipos de deporte, no hagas eso ni harto de vino, y comidas. ¿Hay algo que se haya investigado ya que te viene, hay una mujer con la menopausia o un hombre con la degeneración y dices, bebe leche a todas las horas, no bebas leche, anda, danos 2 claves? Pues José Manuel, lo primero, el deporte sí que es bueno. Y no hay ningún deporte prohibido, lo que hay es modulación. O sea, yo creo que lo que tenemos que ser es, o sea, no está prohibido correr, pero correr 100 kilómetros por la montaña, pues creo que no todo el mundo lo puede hacer. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no hay deportes prohibidos. Los deportes, todo se puede hacer, pero con medida y con preparación. Lo que no podemos es, los futbolistas de élite, que son chicos jovencitos de 20 años, que no tienen nuestra edad seguramente, todo esto, y al final ellos se pasan toda la semana entrenando para hacer el partido del fin de semana. Y nosotros no entrenamos entre semana, vamos directamente. Entonces, ¿puedes hacer partidos de pádel? Perfectamente, pero entonces entre semana tendrás que hacer tu bicicleta, tendrás que potenciar tus piernas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro, o sea, no vamos a jugar al pádel, que dicen que juega mucho la gente, los miércoles a la como locos, a ganar a Diego, que es más joven. Llegas 2 minutos antes y sin calentar. Claro. Pues eso no se puede hacer, porque ahí vienen las lesiones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pero no es que esté prohibido hacer pádel, que está prohibido hacer pádel como lo hacen, sin calentar, un día en semana y lo dan todo, y luego el resto de la semana ni te has movido. Entonces, hay que andar es buenísimo. Tener buena musculatura es buenísimo. Y luego, lo más importante de la dieta no es la dieta, José Manuel, es el peso. Y te voy a decir por qué. Nosotros ahora mismo todo el mundo estamos con estos relojes que tenemos, que nos miden los pasos. Que te dice si te has movido, si no te has movido. Todo esto. Y ahora ya dice todo el mundo, 10.000 pasos al día, hay que hacer 10.000 pasos al día, hay que hacer 10.000 pasos. Bueno, pues 10.000 pasos. Si tú pesas 100 kilos por 10.000, ¿cuántos kilos le estás dando a la rodilla al día? Es decir, el otro día me venía un paciente, pesaba 100 y pico kilos. Dice, es que tengo que adelgazar 40 kilos. Digo, sí, pero no me hace falta que adelgaces 40 kilos. Es que si tú adelgazas 2 kilos por 10.000 pasos, estás dando 20.000 kilos menos al día en la rodilla. Que se dice pronto. Entonces, el peso es muy importante. O sea, el tener un sobrepeso, al final, sobrecarga nuestras articulaciones. Y es que es así. Si tú te pones una mochila de 30 kilos y vas con esa mochila todo el día, o si te la quitas. ¿Qué pasa cuando tú llevas unas bolsas que pesan? Y cuando te las quitas eres feliz. Pues tú piensas, si tienes un sobrepeso de 10 kilos, pues piensa que estás llevando una mochila de 10 kilos. ¿Qué se todo dice? El día, qué barbaridad. desde que te levantas. Sí. Desde que te levantas. Entonces, a ver, tampoco hay que ser drástico y, a ver... Sí, no estamos en contra de los gordos, no estamos en contra de las personas gordas, pero de luego las personas obesas que sepan que si tienen problemas de huesos, ese chuletón de 1 kilo que se ponen en cada lado y otro en la cabeza, esos 3 kilos, simplemente, fíjate, lo digo para comparar, que nos hagamos la idea, parece una tontería, pero... Por eso digo, entonces, la gente tiene que saber, o sea, yo le digo, si yo sé que es muy difícil adelgazar, cuando ya te pones 20 kilos es muy difícil, pero bueno, pues adelgaza 2 o 3, porque claro, yo puedo poner una prótesis de rodilla, pero si hay un sobrepeso, pues va a ir peor que si no lo tienes. O sea, es que al final esto es como si has desgastado. O sea, cuando la gente me dice, ¿qué tal es
¿Qué tal son las prótesis de rodilla? Y las prótesis de rodilla son muy buenas, pero se ha desgastado la mejor rodilla que hay en el mundo, que es la con la que naciste. Con lo cual la prótesis de rodilla se desgastará si no la cuidamos. O sea, que nunca es tan bueno como lo que con lo que naciste, ¿no? La rodilla es estupenda. Claro, si a todo esto tienes poca musculatura, no tienes una densidad, o sea, llamativa. Claro, el tema de la artrosis, como empieces a tener un poquito de degeneración, habrá que cuidarse más que los demás, ¿no? Tener cuidado con todo, ¿no? Yo pienso en esa señora mayor, cuando hemos hablado de mayores, que se cae y dice, no, si es que se ha caído y se ha partido o se ha roto algo, probablemente eso porque tiene una artrosis o porque tiene una debilidad, osteoporosis. Osteoporosis es falta de calcio en los huesos. Y eso puede provocar artrosis. Pero no significa que eso pueda provocar artrosis, está claro que no. Vamos a por la tercera lección de hoy, el libro gordo de Petete, osteoporosis. Claro, la osteoporosis es falta de calcio en los huesos. Entonces, el tener calcio en los huesos es un metabolismo muy complejo, pero eso está controlado pues por las hormonas, o sea, los estrógenos, cuando perdemos la regla. La vitamina D, es verdad que en España ahora hay mucho déficit de vitamina D a pesar del sol que tenemos. Oye, eso te iba a decir, ¿por qué? Si casi todos que pregunto, todos nos falta vitamina D. Digo todos, no hablo de los demás, sí. Incluso yo. No, pues a ver, yo creo que también tomamos el sol con mucha protección, que claro, es muy bueno para la piel, esto como todo, ¿no? Muerte o susto. Sí, entonces, sí. Pues yo le digo a mis pacientes, digo, bueno, pues hay que tomar el sol pues a primera hora de la mañana y por la tarde. No se echen ustedes crema y échense crema a mediodía. Pero claro, hay que tomar el sol también sin crema, porque si te pones una protección total, pues es que los rayos ultravioleta no te caen bien. Es imposible. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, la vitamina D, el calcio que tenemos, las hormonas y luego la función renal para hacer que el calcio se deposite. O sea, hay muchas cosas. La actividad física también es muy importante. Cuando la gente le dices, tienes que andar para depositar el calcio en los huesos. Y te dicen, no, si yo no paro, digo, ya, pero no es parar, no es decir que estoy haciendo 1000 cosas, es andar seguido 1 hora al día. Eso es lo bueno para depositar el calcio. No es decir, no, si yo voy a la compra, vuelvo, voy a por los nietos, vuelvo de no sé qué, pues otros dicen mucho, no, si yo estoy todo el día de pero eso de andar 5 minutos y me paro y andar otros 5 y me paro, no hace que el calcio se deposite en los huesos. Lo que hace que el calcio se deposite en los huesos es 1 hora andando. O sea, conclusión de todo, después de todo lo que hemos hablado. El que no ande 1 hora es porque no tiene dos dedos de frente, pero si no haces deporte, esto de estar sentado en casa viendo la televisión delante del ordenador, cógete por la tarde 1 hora, si tienes que hablar a las 7, vete a las 8, pero creo que eso, de todo lo que hemos hablado hoy, es lo que me ha impactado más, de decir, es que tenemos que hacer más deporte de lo que hacemos, o al menos andar, eso está claro, ¿no, Isabel? Tenemos que tener un poco de higiene, yo le digo que es un poco de higiene, es comer bien, por eso me dices comida, es que no hay nada prohibido, no pasa nada porque un día te tomas un chorizo, pero si todos los días te tomas un chorizo, pues es un problema. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y todos los días voy a tomar lechuga, pues tampoco. Hay que tener un poco de medida, de comer bien, de mantenernos activos y ejercicio, de tener buen músculo. Y así conseguiremos un buen peso y mejor articulación. Perfecto. Es verdad que ahora nuestros trabajos son muy sedentarios, José Manuel, y más ahora con el teletrabajo, que es que ahora ya y sales de casa. O sea, sí. Te dicen que hacer 10.000 pasos, digo, pero si es que he ido del salón a la cocina. Tienes toda la razón. Vamos, ni 1000 pasos al día han podido hacer. Tienes toda la razón. Pues Isabel, que ha sido un verdadero placer. Sé que te tienes que ir, 2 minutos nos quedan y así te vaya tranquila esa rueda de prensa para hablar de los músculos. ¿Hay algo que creas como experta, que llevas tantos años, a pesar de tu juventud, algo que digas, mira, me gustaría destacar esto? A ver, yo creo que lo que tenemos que intentar es ayudar a nuestros pacientes. La artrosis es una enfermedad que podemos cuidar a lo largo de muchos años para que el paciente no llegue a tener una incapacidad. El síntoma más frecuente de la artrosis es el dolor y después la incapacidad, ¿vale? Entonces, el dolor al principio es como el esfuerzo. Entonces, la artrosis es algo que te avisa, o sea, no es una cosa que estés diciendo de repente tengo una artrosis que ya me... Bueno, no, la artrosis te está avisando. Entonces, si te está avisando es cuando tú tienes que tomar medidas, porque ya cuando vienen dice, ¿y ahora qué hago? Pues mira, es que ya no puedo hacer tanto, porque claro, ya me has venido. Entonces, si te está avisando es cuando tienes que tener esas medidas de higiene, que al final no son tanto medicamentos. Yo, el otro día me contaba un compañero de Latinoamérica que estaba conmigo y dice, doctora, no mandas medicamentos. Digo, yo mando muy poco medicamento, yo mando más higiene. O sea, mando deporte, mando buena alimentación, mando ejercicio, pero no mando... O sea, porque al final si te duele, si tienes una artrosis, si te duele y te tomas un Nolotil,
dentro de 8 horas tienes otra vez el dolor. O sea, a ti te quita el dolor, pues unas 8 horas. Es verdad que cuando ya son estados muy avanzados, pues muy bien. Pero cuando son estados al principio, yo no quiero una buena medicación, quiero una buena higiene para que el paciente pueda hacer su vida. O sea, que normalicemos el tema de rodillas, pies, tobillos, cartílagos. Normalicemos como la boca, como el dentista. Cuando nos duele, no esperemos ya arrancarnos la muela, ¿no? Cuando se empieza a doler la espalda, que tenemos problemas, por cierto, en los hombros, no tengo yo, pero algún amigo, oye, me duelen mucho los hombros con cierta edad, además, con la edad, son como los coches viejos, ¿no? Con la edad tenemos que tener cada vez más cuidado. Sí, pero José Manuel, el miembro superior no da tanto problemas de artrosis. ¿Qué decir? No andamos sobre las manos. Y al no tener peso, claro, hay muy poca gente con prótesis de hombro y de codo o de muñeca. En cambio, sí que hay mucha gente con prótesis de cadera, rodilla y tobillo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque no le echamos carga. El hombro, el problema que tiene son los tendones. El tendón supraespinoso duele mucho, pero esos pacientes no tienen artrosis. Lo que tienen es un problema en el tendón. Los tendones son cuerdas. Nosotros somos esqueletos y los esqueletos nos mueven. Y quien nos mueve los esqueletos, las cuerdas del esqueleto, son los tendones. Entonces, los tendones, al final, bastante bien hechos están. Pues, bueno, pues si tú piensas, ¿cuántas veces levantamos el brazo al día? El tendón supraespinoso, que es el que suele doler y el que hace este ejercicio, ¿cuántas veces lo hace al día? ¿Cuántos días al año? ¿Y cuántos años en tu vida? Entonces, ese tendón, ¿qué pasa? Que llega a desgastarse y a veces se produce o tendinosis, o sea, inflamación del tendón, o roturas del mismo. Y ese es el dolor típico del hombro. El hombro suele doler más por el tendón que por la artrosis. De la taba al astrágalo, con la Clínica Centro. El libro gordo de Petete. Te voy a llamar, doctora. ¿Cuánto sabes? Cada uno lo suyo, ¿no? Un poquito. Oye, que muchísimas gracias. Creo que hoy ha sido una clase magistral. Mira que hemos hablado de cosas, de tecnologías, de ratas. Me ha encantado este programa. Bueno, Isabel, espero que nuestros oyentes hayan aprendido como yo, que ha sido un placer, y vamos a ir a Clínica Centro a partir de 1 hora, 2-3 horas, vamos a la Clínica Centro, que seguro que alguna noticia de esta rueda de prensa vamos a poder completar. Isabel Guillén, un verdadero placer, un honor, y el mes que viene volvemos con otro compañero tuyo. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Un abrazo a ti. A todos, y gracias. Gracias. Bueno, queridos oyentes, de verdad me ha encantado este programa, espero que ustedes también. Mañana seguimos más en Radio Social Labarandilla.org. Soy José Manuel Dolader, un placer.